Continuamos en Revista 110. A continuación tenemos nuestro invitado del día de hoy, el señor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Max Puig nos acompaña y vamos a hablar de medio ambiente y por supuesto de política. Buenos días, señor, ¿cómo está? Que nos escuchan. Bien. Vamos a Desanular el audio. Continuamos en Revista 110. Vamos a darle la bienvenida a don Max Puig y vamos a iniciar con don Max, la vicepresidencia del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Háblenos un poquito cuáles son las funciones y el desarrollo en este momento en República Dominicana. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con tantas personas en este momento. Hoy día se habla de la crisis sanitaria, se habla de la crisis económica, bueno, también de la crisis ambiental, pero en realidad no son crisis distintas. El mundo, el planeta, todos los países, la República Dominicana entre ellos, estamos atravesando por una crisis global, una crisis general que presenta diferentes facetas. Ahora, dentro de esas facetas hay una que tiene un lugar esencial, si se quiere, predominante, que es la crisis climática. Es la crisis ambiental que es el producto de la transformación de la naturaleza por los seres humanos. Desde hace 2 siglos aproximadamente el mundo está cambiando con el advenimiento de la sociedad industrial, con la utilización de combustibles fósiles para la generación de energía a escala universal, pues la naturaleza misma se ha visto afectada. Y se ha ido produciendo un calentamiento, lo que se llama un calentamiento global. La temperatura en el mundo se está incrementando. Esto a su vez ha hecho que se esté alterando el clima. Y todo eso es el llamado cambio climático. Y eso produce que en todo el mundo las condiciones para la vida se hayan visto alteradas. Esto tiene una dimensión tal, una magnitud tal, que la vida misma de los seres humanos en el planeta esté siendo puesta en entredicho, esté en riesgo, esté en peligro. En el caso específico de República Dominicana, se decidió abordar esa cuestión al más alto nivel. Y por eso se creó el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este es un consejo presidido por el presidente de la República, en este caso, don Luis Abinader Corona. Pero ese consejo tiene un vicepresidente ejecutivo y en mí ha recaído la responsabilidad de ocupar esa función. Es decir, que yo soy quien, vamos a decir, está llamado a ejecutar las políticas de ese consejo presidido precisamente por el presidente de la República. ¿Quiénes forman parte de ese consejo? Entidades públicas y entidades privadas. Las entidades públicas, en primer lugar, ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales forma parte de ese consejo. Pero también toda una serie de ministerios que tienen que ver con actividades productivas que, de ser mal llevadas, contribuyen a ese calentamiento global y a ese cambio climático que el mundo está enfrentando hoy. Entonces, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Industria, para señalar algunos, forman parte de ese consejo. Es decir, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio no es un ministerio, pero agrupa ministerios fundamentales, pero bajo la presidencia del presidente de la República. Pero aparte de esos ministerios, hay entidades públicas fundamentales, como es el caso del Intran.
el Instituto para la Transformación del Transporte. Pero ¿Por qué? don Max, el Consejo, Sí. Traza las políticas, las normas, el marco de acción de todo, ya entonces de los diferentes agentes que son los que ejecutan, porque usted dice, nosotros somos los que ejecutamos las políticas del cambio climático. No van a su vez, o si fuera así, no chocan en muchos casos con algunos agentes que son parte del mismo Consejo. No, porque el Consejo toma sus decisiones en conjunto y esas decisiones, una vez tomadas por el Consejo, una vez tomadas por los diferentes ministerios, pero también con entidades privadas, como puede ser el Consejo Nacional para la Empresa Privada, como son representantes de las organizaciones de la sociedad civil, una vez dictadas esas medidas son extensivas, son aplicables por las diferentes instancias públicas. En este sentido, el Consejo Nacional traza las pautas, traza las políticas públicas, pero la ejecución de las mismas corresponde a los diferentes ministerios, a las diferentes instancias públicas. Este es un ente, si se quiere, no solamente interestatal, es decir, no solamente corresponde a diferentes instancias del poder público, sino que están representadas no solamente para consultas, sino para la toma de decisiones general, están representadas instancias de carácter privado. Si se quiere, es una instancia del gobierno, si se quiere, es relativamente pequeña en cuanto a sus oficinas, en cuanto a sus estructuras, pero es sumamente importante en cuanto al alcance estratégico que tienen sus estudios y que tienen sus decisiones. Señor Puig, nosotros hemos visto recientemente algo relacionado con lo que es la entidad usted es directivo. Precisamente vemos una campaña evidentemente muy bien coordinada, una solicitud de que las plantas de Punta Catalina sean llevadas a gas natural, que sea transformada su matriz de generación, en el entendido de que el carbón contamina. Entonces, es un asunto que quizás ni siquiera durante el tiempo en que fueron construidas fue expuesto de manera tan vehemente como se está haciendo ahora. Entonces, como parte del Consejo Nacional para el Cambio Climático, que es precisamente el cambio climático, uno de los argumentos de las personas que están pidiendo ese cambio, ¿qué papel juega usted con respecto a lo que es esa solicitud y esas peticiones, ese movimiento que se está pidiendo para cambiar Punta Catalina? Debo decir que el tema de la transformación de las plantas generadoras de Punta Catalina para que éstas pasen de operar a carbón a gas forma parte, no es una demanda, si se quiere, no es un caso, bueno, se presenta en República Dominicana como un caso particular, pero esto obedece a, si se quiere, a un reclamo, y no solamente a un reclamo, sino a un acuerdo universal. Me explico. La economía del planeta ha estado fundada desde hace aproximadamente 2 siglos en la generación eléctrica. Y la generación eléctrica se ha basado en el uso de las energías, y en particular la energía eléctrica y otras formas de energía, por ejemplo, para el transporte. Los combustibles fundamentales han sido, históricamente hablando, primero el carbón, después el petróleo y luego el gas. Ahora, se ha demostrado ya sin lugar a discusión que el uso de estos combustibles son el factor determinante en el calentamiento del planeta. Y se ha creado una instancia de estudios académica apoyada por todos los gobiernos, que es el IPPC, que después de muchos años de análisis ha llegado a la conclusión de que el cambio climático está siendo producido por los seres humanos, por las formas de producción, distribución e intercambio que han establecido. Entonces, en todos los países se ha llegado al acuerdo de que hay que descarbonizar el planeta. No solamente en el sentido de eliminar el carbón,
sino de eliminar lo que se llama la huella de carbono, la emisión de gases de carbono a la atmósfera, porque se ha demostrado que es esta emisión, son los llamados gases de efecto invernadero, que crean un efecto en el planeta, en el sentido de que, como si estuviéramos en un invernadero, se crea como un espacio caliente. En un invernadero, aún el invernadero esté en un lugar fresco, frío, pues dentro del invernadero el ambiente es caliente. Pues se está produciendo ese efecto invernadero sobre todo el planeta. Y todos los países han acordado eliminar eso. En República Dominicana eso es obligatorio por ley. Desde la ley de desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, es una ley del año 2012 que plantea como uno de sus objetivos la descarbonización de la República Dominicana. Eso no significa el carbón mineral simplemente, sino la eliminación de todos los combustibles fósiles. El propósito es que toda la economía del país pase a ser movida por las llamadas energías renovables. Eso es una ley en República Dominicana. Eso está coordinado con un propósito universal, que es alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que para el año 2030 el mundo avance hacia una relación más amigable de los seres humanos con la naturaleza, pero que al mismo tiempo se supere la pobreza. Ahora, en el caso de República Dominicana, las plantas de Punta Catalina contradicen ese propósito de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en vez de ir a favor de la descarbonización de la economía, lo que han hecho esas plantas es carbonizar, es decir, darle un peso mayor al carbón mineral en la generación de energía. Eso contradice los acuerdos que República Dominicana ha establecido con el resto de naciones del mundo en los llamados acuerdos del país, acuerdos de París. Y para que se cumplan esos acuerdos, cada país debe presentar un reporte cada 2 años y un gran reporte nacional cada 4 años, que es lo que se llama la contribución nacional a ese propósito. Entonces, dentro de esa línea, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio se ocupa, junto a todas las instancias que forman parte de ese consejo, de medir esos gases. No solamente de medir esos gases de efecto invernadero, sino también de establecer, de propiciar y a través de las instancias que forman parte de ejecutar esas medidas. Es decir, que la eliminación del carbón de Punta Catalina, para ser bien preciso y bien concreto, forma parte de un mandato de ley. Es la ley de la República Dominicana que conduce a eso. Ustedes me dirán, pero fue el Estado el que hizo eso. Bueno, sí, pero eso que hizo el Estado dominicano va en contradicción con los grandes compromisos que ha establecido la nación dominicana con respecto al resto del mundo. Pero doctor, hay países que suscribieron el Acuerdo de París y porque lo de la estrategia de desarrollo es una ley de metas que busca llegar a algunas metas a un periodo determinado. Y, por ejemplo, se van posponiendo. Todavía tenemos que no se ha hecho la reforma fiscal, ni se ha hecho el pacto fiscal, ni el pacto eléctrico. Le pregunto, que también están en la estrategia de desarrollo, y los países que se han salido que siguen en el Acuerdo de París, pero que siguen con su fábrica producen electricidad a partir de carbón, como los mismos Estados Unidos. Y por otro lado, las consecuencias que tiene, por ejemplo, nosotros vimos los números que dicen pasar la planta Punta Catalina a electricidad, a gas natural, cuesta igual que la planta. O sea, mejor comprar una planta de gas y apagarla. Y por otro lado, tecnologías nuevas que hemos visto que dicen, toma el carbón y úsalo para ciertas cosas, cosas que han ido modificándose con el tiempo, para compensar el tema del daño del carbón. ¿Es así? Bueno, hay varias preguntas al mismo tiempo.
Lo primero es lo siguiente, hay que determinar, y eso se está estudiando a nivel mundial, cuáles son las causas del calentamiento global, cuál es la causa del cambio climático. Esa es una cosa. Y luego ver cuáles son las consecuencias. Lo que se ha determinado como consecuencia es que si no se toman medidas rápidas, la temperatura del mundo va a subir en por lo menos 2 grados en los próximos años. El objetivo mundial del Acuerdo de París es que ese incremento de la temperatura global no sobrepase el 1.5 grados Celsius. Ese es el objetivo. Ahora, no se sabe si ese objetivo se va a cumplir. Para que se cumpla, tienen todos los países que cooperar. Es verdad, hay países que se han retirado, han decidido no colaborar. Esos países se han colocado de espaldas a lo que yo llamaría un imperativo universal. Ahora, si eso no se hace, ¿qué va a pasar? Voy a poner un solo ejemplo. En República, los mares están subiendo su nivel como consecuencia del calentamiento. Bueno, dentro de un siglo, si no se logra revertir ese incremento de las temperaturas, ese calentamiento global, se va a perder buena parte del territorio dominicano. En el año 2120, es decir, dentro de un siglo, si las cosas siguen como van, la República Dominicana habrá perdido 13% de su territorio, que habrá quedado bajo las aguas. Habrá perdido prácticamente toda la provincia de Montecristi, que es de los terrenos más bajos, y habrá perdido el Gran Estero, la desembocadura del río Yuna, y habrá perdido prácticamente todas sus playas, si las cosas siguen como van. Entonces, por eso es que hay que tomar medidas. Ahora, eso en cuanto al propósito general. Por eso, el mundo entero está abocado a sustituir todos los combustibles fósiles. El carbón, el petróleo y el gas también, incluyendo el gas, y pasar a las llamadas energías renovables, aquellas basadas en la fuerza, en el sol, en la energía solar, en el viento, en la energía de los volcanes, en la energía del mar. Es decir, ese es el propósito general. Pero como eso no se puede lograr de golpe, es preciso tomar medidas progresivas. Lo que ha chocado en el caso de las plantas de Punta Catalina es que República Dominicana está ubicada en un territorio insular reducido. República Dominicana ocupa las 2/3 partes de una isla. Y los territorios insulares son los más amenazados por el calentamiento global y por el cambio climático. Por eso, tanto Haití como República Dominicana son países de alto riesgo. Los dos países que componemos esta isla, que compartimos esta isla, la española, los dos países estamos entre los 10 países de mayor riesgo en el mundo entero como consecuencia del cambio climático. Haití en el lugar 3º y República Dominicana, dependiendo de los años, en el lugar 9º, en el 10º, en el 11º. Pero estos dos, República Dominicana y Haití, estamos en grave peligro. El primer peligro, uno de los peligros inmediatos, es la destrucción de las costas. Y República Dominicana vive del turismo. La columna vertebral de nuestra economía es el turismo. Ese es el peligro. Ahora, ¿cuál es el peligro particular de las plantas de carbón? Es que las plantas de carbón en los territorios continentales, en Estados Unidos, en China, inmensos territorios, pues se pueden manejar tomando ciertas medidas. En una isla pequeña como esta es mucho más difícil. Pero además hay un tema clave con las plantas de carbón. Es que las plantas de carbón impiden el desarrollo de las energías renovables por el sistema de encendido. Lo que no sucede con las plantas de gas, que también generan a partir de un combustible fósil, pero además de que es un combustible fósil menos contaminante y que tiene menos efectos nocivos, el gas, que el carbón, aparte de eso, el encendido y apagado de una planta de carbón no es similar al encendido y apagado de una planta de gas. La planta de gas se puede
reducir su actividad, sobre todo si son plantas de ciclo combinado, se puede reducir su actividad y puede convivir con plantas, puede convivir con la energía renovable. En el carbón no. Y ya porque su sistema de apagado es muy lento y su sistema de encendido también. Aunque se establezcan leyes de incentivo a favor de las energías renovables, las plantas de carbón obstaculizan el desarrollo de estas. Por más que se diga que se las va a apoyar y que se hagan leyes y reglamentos y se otorguen incentivos fiscales, desde el punto de vista técnico, las plantas de carbón impiden, frenan, bloquean, obstaculizan el desarrollo de las energías renovables. Es un obstáculo grande. Y en cuanto al costo, pasa lo siguiente. En economía, y particularmente en economía ambiental, hay que tener en cuenta lo que se llaman los costos externos o externalidades. ¿Cuáles son los costos externos? Los costos externos son aquellos que no se calculan generalmente en una inversión. Se calcula en una inversión cuánto cuesta instalar la planta, cuánto cuesta el terreno, cuánto cuestan los materiales, se calcula cuánto cuesta la mano de obra, se calcula todo eso. Y esos son los costos internos. Generalmente no se calculan los costos externos, las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son los costos que deben pagar terceros por los efectos de una determinada producción. Catalina tiene externalidades muy altas, porque al producir contaminación hace que la gente tenga que pagar para curarse de las enfermedades que produce esa planta. Eso no lo calculan generalmente los economistas, pero el que se enferma de enfermedades respiratorias, el que se enferma de cardiopatías, ese tiene que pagar algo que ha producido un actor externo, la planta. Eso, si se toma en cuenta eso, la transformación de Punta Catalina de carbón a gas, le representaría un gran ahorro de cerca de $1.000 millones anuales a la República Dominicana. ¿A quién? A los dueños de la planta no, pero sí a la gente de Baní, que no va a tener que gastar, o al Estado, que no va a tener que gastar para curar a esas personas. Cambiar Catalina de carbón a gas, en vez de representar un costo, representa un gran ahorro. Y eso es lo que no se ha planteado y eso es esencial. Sí, pero Max, también tomemos en cuenta lo siguiente. Se anunció mucho de que era una planta de que tenía altos niveles de control de las contaminaciones y también se habló de que había en marcha un plan de forestación alrededor de la misma también. ¿Esas son medidas que en la práctica no se han verificado su efectividad? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Punta Catalina fue una obra improvisada, porque Punta Catalina estaba llamada a construirse en la bahía de Ocoa, en Asua, y el cambio de ubicación se hizo apenas unas semanas antes de la licitación. Eso influyó mucho en que la mayor parte de las empresas fueran descalificadas. Por eso quedó una sola empresa como concursante. Y eso condujo a una serie de problemas ya de carácter, si se quiere legal. Porque con el planteamiento, la licitación tal como fue planteada originalmente, se señaló que tenía que haber más de un oferente, tenía que haber más de una empresa que estuviera concursando. Como el cambio de ubicación del lugar de construcción de la planta se hizo a último minuto, la mayor parte de empresas que estaban ofertando, que estaban participando en la licitación, no respondieron a los requisitos técnicos de la licitación y fueron descartadas, solo sobrevivió una. Pero para poder hacer la licitación, en este caso, la autoridad correspondiente, la CDEE, con el apoyo de la empresa asesora, Stanley, diseñaron algo que no estaba previsto, y es que diseñaron un competidor virtual. Todo eso se ha discutido mucho. El resultado es que se improvisó.
Y eso hizo que los estudios, una serie de estudios no se hicieran, o no se hicieran bien hechos, como el estudio de batimetría, el estudio relacionado con las aguas. Por eso el espigón o el muelle carbonero, vamos a decir, toda esa estructura, ¿verdad?, que se adentra en el mar de mil y tantos metros, esa estructura fue totalmente destruida por el oleaje y hubo que construirla 2 veces. Y esa fue una de las razones por las cuales se incrementó el costo de Punta Catalina. Es decir, de manera que en este caso, es decir, hay un problema de diseño. Dentro de esos problemas de diseño, y es algo que debió ser establecido ya, ¿verdad?, se decidía la construcción, era el tema de la disposición de las cenizas. Todo indica que las cenizas no están siendo bien dispuestas. La disposición final de las cenizas de Catalina está generando un problema muy, muy serio. Doctor. Está, en términos ambientales, absolutamente prohibido tener cenizas de ese tipo al aire libre, como están en Catalina. Eso le cuesta mucho dinero a la gente en salud, porque eso es un vector de enfermedad. Doctor, como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, después de escuchar todo lo que tiene que ver con la situación real y el panorama que muchas cosas uno conoce y ha visto de lo que tiene que ver con Catalina, la recomendación de ustedes, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto tiempo tendremos a Catalina abierta? ¿Si le van a someter de inmediato este proceso o esto se va a dejar a la opinión pública? ¿Cuál es la ejecutoria del Consejo y la recomendación en este momento? Bueno, recuerdo que el Consejo es simplemente, es decir, el Consejo lo que hace es agrupar toda una serie de instancias. En el Consejo están el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, y los estudios técnicos no los va a hacer solamente el Consejo, aunque el Consejo tiene una plataforma de investigación y una plataforma técnica muy sólida. En este momento el Consejo está siendo apoyado por unos 9 proyectos de financiamiento internacional para diferentes aspectos relacionados con el cambio climático que se están realizando desde el Consejo. El Consejo recibe mucho más recursos de la cooperación internacional que lo que recibe del Estado Dominicano. Lo que el Consejo recibe del Estado Dominicano es relativamente reducido, es decir, tiene un presupuesto limitado, pero ese presupuesto se ve reforzado por todos esos proyectos de cooperación internacional. Ahora, es esa plataforma de investigación del Consejo, con todas las instancias, no solamente de investigación y decisión de los ministerios que forman parte del Consejo, que dictarán toda una serie de medidas. Este es un tema que lo está trabajando, por consiguiente, también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, otras instancias públicas, y el Consejo se pronunciará en función también de todos sus componentes. Es decir, el Consejo es eso, es un consejo. Es decir, es un conjunto de instancias que se ponen de acuerdo para hacer investigaciones y dictar medidas. Pero de que las medidas son absolutamente indispensables, lo son. Esto no es simplemente un tema de que la sociedad esté reclamando, de que la opinión pública, la sociedad civil estén reclamando, lo están haciendo de manera legítima. Ahora, las instancias públicas y el Consejo, que representa tanto instituciones públicas como privadas, se tomará las medidas para atender todos los reclamos que se derivan de Punta Catalina, los que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, los que tienen que ver con la contaminación, porque esto afecta a la agricultura, esto afecta a la salud, esto afecta, vamos a decir, los recursos naturales y humanos en sentido general. Bien,
vamos a pasar ahora a hablar de política y quisiéramos saber, usted como fue integrante de la alianza opositora que ayudó al doctor Abinader, fue de los partidos aliados, su partido fue de los aliados que contribuyó a la victoria del actual gobierno. ¿Siente usted satisfacción con la manera en que se está atendiendo las reclamaciones de participación en el gobierno de los partidos que se aliaron al PRM? Bueno, el gobierno apenas comienza y ha comenzado bien, es lo que hay que ver. Lo primero que hay que entender es que República Dominicana ha venido atravesando por serias contradicciones, y tanto las sociedades como las personas tienen que asumir sus contradicciones y superarlas. Aquí en el país hubo una contradicción muy importante desde el punto de vista político, es decir, o se perpetuaba el gobierno anterior con todas sus consecuencias, o ese gobierno era desplazado. Entonces, ahí se oponían la idea de perpetuación contra democracia. Finalmente, el pueblo dominicano decidió que fuese desplazado ese gobierno, pero la promesa democrática va mucho más allá que la simple sustitución de un gobierno. La promesa, si se quiere, fue una promesa de institucionalización, de respeto a la ley. Fue en ese sentido una promesa, si se quiere, muy amplia, que comenzó a cumplirse con el desplazamiento. La superación de la contradicción comenzó, ¿verdad?, con la derrota del partido de gobierno anterior, pero apenas ahora se está comenzando a construir, ¿verdad?, a plasmar esa promesa democrática, y eso no se va a hacer en 2 días. Por otro lado, el país también venía enfrentando una promesa, venía enfrentando una contradicción muy seria con el tema justicia, es decir, el tema de justicia versus impunidad. Bueno, ya el pueblo dominicano decidió, ¿verdad?, rechazar la impunidad y que se asumiera, ¿verdad?, el tema de una justicia independiente, una justicia realmente mucho mejor estructurada, y que responda realmente a esa necesidad de sancionar todos los hechos dolosos del gobierno anterior, particularmente la corrupción. Eso apenas comienza. Es decir, esa es la promesa de superación de la impunidad. Pero hay otra promesa vital que es el gran desafío de República Dominicana y el mundo, es la promesa de prosperidad. Es decir, ya República Dominicana tenía un crecimiento económico sumamente contradictorio, mucho crecimiento económico con reproducción de la pobreza, pero con la pandemia del coronavirus y la COVID-19, se puede decir que las circunstancias han cambiado en el mundo entero. Estamos asistiendo a una crisis de una dimensión universal. Yo diría que es la crisis más importante que se ha producido en el planeta en los últimos 500 años, y no exagero, porque lo que está en juego es todo un sistema de producción, es el que ha entrado en crisis, porque ya la crisis económica estaba en pie antes del coronavirus. El coronavirus lo que vino fue a acentuar una crisis económica, y detrás de esa llamada crisis económica y de esa crisis sanitaria ya estaba presente la crisis ambiental, la crisis climática. Entonces, ¿cómo cumplir la promesa de prosperidad en un contexto tan difícil? Ese es el gran desafío del gobierno. Y por eso, aquí no basta, y aquí, no solamente en República Dominicana, no basta con decir que vamos a volver a la normalidad en el sentido de que vamos a volver a la situación pasada. No, el mundo está obligado a recuperar la economía, pero de modo distinto y superior a la manera en que la economía se desenvolvía antes de la pandemia. Es decir, ahora el desafío en ese sentido es inmenso, es enorme. El año que viene va a ser un año de una severa crisis económica en la República Dominicana. Y los problemas que están planteados, o sea, problemas muy serios que están planteados, no se van a resolver como por arte de magia. El gobierno está trazando algunos grandes lineamientos, pero prácticamente el gobierno no ha cumplido ni siquiera un mes. Es decir, mañana es que se cumple un mes del nuevo gobierno. Y esas líneas
van a obligar, esas líneas generales van a conducir a nuestro país y al mundo a una recuperación distinta. Pongo como ejemplo lo que está pasando en Europa, que plantea que lo que tiene que haber ahora no es volver a la economía anterior, sino que tiene que haber una recuperación verde. El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, de una forma u otra está inserto en esa línea de recuperación verde, pero no es la línea de República Dominicana, es la línea que dicta la profundidad de la crisis frente al colapso de formas de producir, de formas de organizar la distribución y el consumo que ya no tienen cabida en el mundo. Entonces, si se ve desde ese punto de vista, la tarea del gobierno es una tarea inmensa, enfrentar asegurar, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa democrática, asegurar el cumplimiento de la promesa de justicia y asegurar el cumplimiento de esa promesa de prosperidad dentro de un contexto mundial y local sumamente adverso. Bien, muchas gracias a Max Puig, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Gracias por estar con nosotros. La verdad, don Max, que en la parte final uno se da cuenta y realmente es un tema complejo. Nosotros estuvimos viendo las expectativas del gobierno en la parte económica y se habla de crecimiento para el año 2021 y escucharlo usted con esto de las condiciones adversas, hay que ponerse a pensar, no es fácil comandar ese barco en este momento para el año 2021. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.